Está con nosotros el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el FIT, Nicolás del Caño. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por venir. No, por favor. Llegaste justo para el momento reacción de realidad versus memes. Para sumar tu no granito de sabemos arena. muy bien. Veo que están ahí a full. ¿Qué te pasó con lo de anoche? No, la verdad, te genera indignación, ¿no? Ver un presidente haciendo esto que en el marco de la grave crisis que tiene el país, en el marco de los escándalos que tuvieron recientemente, ¿no? Ahora lo de Esper, también este tema de los audios de Españolo. Bueno, me parece que en ese marco, en el marco de que la gente no llega a fin de mes y todo eso, se toma como una burla. Creo que hay muchos comentarios, además de en las redes sociales, que uno puede decir, bueno, tenés muchos chistes, muchas cosas. Creo que después hay bronca y gente que dice, bueno, ¿cómo puede ser, ¿no? que tengas una situación como la que tenemos? Porque además la economía no solamente tiene la cuestión de la inestabilidad en lo financiero, sino que tiene la cuestión concreta del día a día de no llegar a fin de mes. Entonces, yo creo que la gente está esperando una respuesta a todos esos problemas, ¿no? No está esperando que Milei haga este show como el que hizo ayer. El contexto, digamos, termina siendo clave. Y yo creo que sí, ¿no? Digo, más allá de que la escena es decadente, básicamente, ¿no? Yo creo que lo de ayer, esto es opinión personal, votos claramente no le suma. Ahora la pregunta es, ¿le resta votos para vos? No lo sé, no sé si le resta votos, me parece que claramente hay sectores que votaron a Milei en el 2023 que ya venían desencantados porque justamente la consigna, si querés, o el corazón del relato pasaba por vamos a ajustar a la casta y demás. Y con todos estos escándalos, bueno, sumemos Libra, ¿no? Además de los audios de Españolo y este narcoescándalo vinculado a Esper, el principal candidato en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que ya se venía sintiendo porque veía que en realidad la casta que era el jubilado, al que golpean todos los miércoles, la casta que es el estudiante que va a la universidad, el docente universitario que gana 2 mangos, el no docente, los enfermeros, enfermeras, los trabajadores del Garrahan, los médicos, ¿quién es la casta? ¿Por qué el ajuste recae sobre sectores? Bueno, ni hablar todo lo que tiene que ver con el ajuste en discapacidad, ¿no? Que también es gravísimo cuando se plantea la ley de emergencia, que nosotros trabajamos mucho, yo estuve como vicepresidente en la comisión de la Cámara de Diputados, y la verdad que la situación es dramática realmente. Entonces vos ves esto y decís, che, pero escúchame, dijiste que no tenías plata para la emergencia en discapacidad, pero ahora estás pidiendo que te reimpriman la boleta, haces shows como disociado, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente iba a decir, esto está totalmente alejado de lo que me está pasando y de lo que yo esperaba. La gente que lo votó, hay un sector que está descontento. No sé cuánto de eso se va a expresar después, como ya se expresó, por ejemplo, ¿no? El 7 de septiembre. No sé cuánto de eso se va a expresar en gente que le dé la espalda de distintas maneras, ¿no? Siendo que no vayan a votar o voten otras alternativas. Obviamente nosotros estamos convocando a toda esa gente descontenta que no se quede masticando bronca en su casa o con cierta desazón, digámoslo así, sino que realmente necesitamos una alternativa diferente, ¿no? Desde las trabajadoras, de los trabajadores, los jubilados, la juventud. La izquierda está planteando en esta elección legislativa tener más diputadas y más diputados, que no estamos haciendo una promesa de campaña, digamos, sino que nosotros tenemos un respaldo que tiene que ver con nuestra acción. O sea, nadie puede decir, bueno, la izquierda no defiende a todos estos sectores, sino que al revés. Somos los primeros que hemos estado en las calles, que yo te diría que la calle le impuso la agenda al Congreso, ¿no? Todas estas leyes, inclusive los vetos que se lograron revertir, tienen que ver con esa movilización, ¿no? Entonces, a mí me parece que la convocatoria a toda esa gente es muy importante, ¿no? Es muy importante porque ¿cuál es la perspectiva, si no? Me parece que hay que buscar una salida colectiva marcando un camino diferente a lo que se vino haciendo hasta ahora, ¿no? Y ahí te hago una pregunta. Hablabas del tema de la calle y la movilización. Ayer el presidente cantaba una música que era Cuca Tirapiedras. Bueno, justamente Cuca no refiere por ahí a la izquierda, pero sí
ellos constantemente hacen referencia a que la izquierda tira piedras y demás. Creo que ustedes estaban incluidos dentro de ese universo. ¿Qué te generó? ¿Qué le responderías? No, bueno, acordate que Esper decía cárcel o bala, pedía para Miriam Bregman, para mí, para todo el frente de izquierda, ¿no? Recordemos que decía esto, ¿no? Y veamos cómo terminó. Habría que ver, yo creo que él toma como enemigos o adversarios, a veces nombra esto del kirchnerismo, porque el único recurso que han tenido hasta ahora, ¿no? Fue plantear que no vuelva el gobierno anterior, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no puede mostrar nada positivo de lo que se hizo en estos 2 años, ¿no? ¿Qué va a hacer campaña? Diciendo, estoy destruyendo el hospital pediátrico más importante de Argentina y referencia en América Latina. ¿Qué va a hacer campaña? Diciendo, le recorté a los jubilados parte de un haber ya muy magro, ¿no? Porque esto hay que decirlo, también en el gobierno de Alberto Fernández fueron las jubiladas y los jubilados la variable de ajuste con nuevas fórmulas de movilidad que siempre se modifican cuando asume un nuevo gobierno y la fórmula anterior le iba a dar alguna ventaja mínima, una recuperación de lo que se perdió, sácate, ahí se cambia y se le mete la mano en el bolsillo. Bueno, como no puede hacer campaña diciendo eso, digamos, me parece que trata de enfocarse en eso y muchas veces ataca a la izquierda, ¿no? A los zurdos, bueno, todo ese lenguaje. Expert era fija, Sí, también. Exacto. tenía alquilados, por así decirlo. Bueno, llegó a pedir nuestra expulsión de la Cámara Sí, de es Diputados verdad. por participar en movilizaciones. En aquel momento fue, cuando él lo dijo, fueron las movilizaciones que se dieron en la provincia de Jujuy, porque, bueno, Gerardo Morales hizo una reforma constitucional que atacaba a las comunidades originarias, atacaba a las docentes y a los docentes, y nosotros estuvimos movilizados, también acompañamos allá en Jujuy la movilización, no solo aquí en Buenos Aires, con nuestro compañero Alejandro Vilca, diputado nacional, Me acuerdo. Y creo que eso también, digo, que nosotros estamos orgullosos, ¿no? de que nos ataquen. Estos ataques nos lo ganamos por estar en cada pelea, en cada lucha y enfrentarlos desde el primer momento, ¿no? Porque tampoco hay que olvidarse que cuando Patricia Bullrich dice vamos a hacer un protocolo para que no se pueda manifestar más nadie en la calle, y nosotros salimos a desafiarlo el 20 de diciembre del 2023, y logramos justamente un desafío importante porque esa noche hubo cacerolazos masivos en todo el país. Otros nos decían, no es momento, hay que administrar las fuerzas, o cuando íbamos todos los miércoles con los jubilados te decían, la foto trosca. No, desde el peronismo, este sector del peronismo se trataba con desprecio esa manifestación, esa movilización, y bueno, creo que eso obviamente muestra que nosotros no estamos dispuestos a dar un centímetro de ventaja para un proyecto político, digo, que quiere avanzar aún más en las reformas estructurales, como ellos le llaman, ¿no? Que en realidad uno podría pensar, bueno, qué lindo nombre. No, pero en realidad esas reformas estructurales son las que siempre exige el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, el gran empresariado. Es decir, una reforma previsional que perjudique aún más a quienes trabajaron toda su vida. Una reforma laboral que también, fíjate lo que está pasando en Grecia, son reformas que plantean que la jornada laboral se extienda a 13 horas por día, ¿no? Cuando vos tenés la técnica, la tecnología, la ciencia ha avanzado tanto que permitiría, al contrario, reducir la jornada laboral, como se debate en otros países, y es un planteo que nosotros hacemos para la Argentina, ¿no? La reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, en las principales 12.000 empresas del país, permitiría generar 1.100.000 puestos de trabajo con un salario igual a la canasta familiar, ¿no? Porque también te dicen eso, bueno, menos horas, menos plata. No. Y seguramente eso va a afectar la ganancia de los capitalistas. Pero bueno, de alguna manera hay que revertir esta situación donde siempre se saquea el bolsillo del trabajador, de las trabajadoras, de los jubilados, y hay que apuntar a esos sectores que son los que siempre se enriquecen en la Argentina. Aviso que me tengo que ir. Gracias, Hasta luego. Juli. Hasta mañana. Me interesa esto que planteabas recién y me gustaría profundizar ahí, porque se está hablando mucho de estas reformas estructurales que se vienen para la segunda etapa de gobierno, y lo habla el propio gobierno e incluso sectores aliados que también convocan al voto desde eso, desde
che, trátanos bien porque nosotros te podemos servir en el Congreso cuando se trate de reforma laboral, previsional, etcétera. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué propone la izquierda concretamente? Me parece que está bueno generar este debate, ¿no? La izquierda propone que efectivamente se hagan estas reformas, pero de una manera diferente a la que está planteando La Libertad Avanza, que hoy no es momento de hacer esas reformas. ¿En qué momento de la Argentina estamos, según lo que plantean desde el espacio? Bueno, lo que pasa es que el planteo es opuesto por el vértice a lo que quiere plantear La Libertad Avanza, y estos sectores, efectivamente, como vos marcás, que ya Caputo lo dijo hace creo que una semana, dijo como un mensaje hacia Trump y Estados Unidos: quédense tranquilos, que ahora hay elecciones, entonces los gobernadores, diputados y senadores que apoyan estas reformas y que no van a dar su voto en el Congreso y se logran con mayoría simple, resaltó eso. Ahora hay elecciones, entonces, bueno, se dan estos debates, pero quédense tranquilos. Y es verdad, hay que tener mucho cuidado y poner la lupa en eso. Nosotros hacemos un planteo opuesto. ¿En qué sentido? Como te decía recién, en vez de aumentar la jornada laboral para que las trabajadoras y los trabajadores vuelvan a la esclavitud, nosotros estamos planteando utilizar el avance de la ciencia, la tecnología para reducir esa jornada laboral, alivianar la carga del trabajo de muchos trabajadores y trabajadoras que hacen jornada de 10, 12, 14 horas por día, inclusive teniendo más de un laburo porque no te alcanza, y que puedan tener tiempo, ¿no? Es decir, si vos tenés una jornada de 6 horas, podés tener tiempo para estar con tu familia, para estudiar en el caso de la juventud, para dedicarte al arte, acceder a la cultura, muchas cuestiones. Sobre el tema de la reforma previsional, lo que quieren hacer es quitar conquistas históricas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos regímenes especiales, ¿no? No los que ellos llaman de privilegio, o sea, no los que verdaderamente Claro, son las jubilaciones de privilegio. Por ejemplo, las de privilegio, nosotros tenemos proyectos desde que entramos a la Cámara de que esas jubilaciones se eliminen. Estamos en contra de las jubilaciones de privilegio de todo tipo. Ahora, las jubilaciones que tienen los regímenes especiales, como el de los docentes o docentes universitarios, ferroviarios, de otros sectores, te cuento uno, por ejemplo, el de los vitivinícolas, que nosotros trabajamos mucho cuando yo fui diputado por Mendoza, para que sea con una jubilación anticipada a los 57 años, porque la mayoría de esos trabajadores no llegan a la jubilación porque mueren antes, producto de las brutales condiciones de vida que le impone ese trabajo. Entonces, ellos lo que quieren es al revés, subir la edad jubilatoria, ¿no? De hecho, hoy, con esta situación donde vos tenés el fin de la moratoria... Perdón, hago un paréntesis, está bien lo que planteas. O sea, lo que significa es que los regímenes especiales no necesariamente significan de privilegio. Exacto. Son especiales porque hay una situación justamente especial, particular, etcétera. Exacto, y en muchos casos son conquistas, es decir, lograr el 82% móvil del salario en actividad no es algo, es algo que hay que mantener y profundizar. Ahora, con una jubilación que sea como mínimo lo que cuesta la canasta básica del jubilado, ¿no? Hoy está muy por detrás, un tercio aproximadamente, o menos inclusive, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un proyecto que dice que hay que volver a restablecer las contribuciones patronales al 33%, que es lo que Cavallo redujo en los 90 y nunca volvieron a esos niveles. Hay que plantear el blanqueo, la registración laboral de muchos trabajadores y trabajadoras, también tenemos proyectos en ese sentido. Y obviamente impuestos a las grandes fortunas que logren completar lo que no se complete de esta manera, ¿no? Es decir, muchos te dicen, bueno, pero los que no aportaron. No. O el sistema es deficitario porque muchos no aportaron. No, los empresarios hicieron fraude laboral y no aportaron a esos trabajadores y trabajadoras. Hoy ni siquiera tenés la moratoria previsional, por lo tanto, las personas recién a los 65 años, inclusive las mujeres, ¿no? Que hoy se pueden acceder a una jubilación a los 60 con la moratoria, podían hasta hace unos meses atrás, tenés que esperar a los 65 años para recibir la PUAN, que es la pensión del universal del adulto mayor, que equivale al 80% de una jubilación mínima. Sí, o sea, poco. Y yo te digo, yo el otro día estuve en la feria del barrio Los Troncos en Tigre, como voy a muchos lugares. Y está lleno de compañeras, de compañeros que son jubilados, que no les alcanza. Dice, yo vengo acá, yo tendría que estar, el otro día un jubilado me decía, Nico, yo tendría que estar con mis nietos, en una plaza o haciendo otra cosa, disfrutando después de haber trabajado toda la vida. Y no puedo, o sea, yo no me alcanza, no puedo comer. Tengo que venir acá los sábados, los domingos, muchísimo tiempo, y los días de semana rebuscármela con alguna changa. ¿Y ahí por dónde se arranca en términos, digo,
yendo hacia lo profundo, porque hay reformas que lamentablemente son a largo plazo. Digo, en la Argentina me parece que a veces estamos muy contaminados por el cortoplacismo de cada gobierno que pasa tiene que hacer algo para el que lo votó en el momento, intentar asegurarse la reelección, y así seguimos, ¿no? En un corto plazo de 2, 4 años como mucho. Estas reformas de largo plazo, digo, por ejemplo, para evitar esa situación, ¿no? Hoy el sistema terminó yendo, por lo menos lo que dicen los especialistas, es que está como medio ya en las últimas el sistema previsional, que no termina alcanzando. ¿Cómo se hace para reformar eso, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, por eso nosotros el planteo nuestro, que es, como te decía, totalmente opuesto por el vértice a lo que plantea la Libertad Avanza, el PRO, el poder económico, incluso sectores, digamos, del peronismo también, ¿no? Han planteado la suba de la edad jubilatoria para las mujeres. De hecho, la ley de la pensión del adulto mayor fue una ley que votó Sergio Massa, ¿no? Y en ese momento elevaba la edad jubilatoria de las mujeres, equiparándola a los 65 años. Nosotros creemos que tiene que haber un planteo de fondo que no puede resolverse de otra manera que no sea con la movilización y la organización de todo el pueblo trabajador, diciendo vamos a invertir el camino, invertir las prioridades totalmente. Entonces, obviamente eso no, como vos decís, está bien, no es de un día para el otro, pero tampoco es que es en un futuro muy lejano. Es decir, si vos ponés todos los recursos de la Argentina al servicio de las necesidades sociales y no de un pequeño puñado de especuladores que hoy se están llevando la plata, o sea, y se la llevaron con todos los gobiernos y los grandes empresarios, si dejamos de darle la plata a los galperín, que sí, ellos reciben subsidios del Estado, ¿no? Es decir, tienen, el principal millonario de la Argentina recibe subsidios estatales hoy por hoy. Entonces dicen, el Estado. No, bueno, pero cuando a ellos les conviene, bien que reciben todos los subsidios millonarios. Entonces, no. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen que son los que producen la riqueza social, son los que tienen que tener la prioridad, no esos especuladores. Te doy un dato nada más. En julio, si no recuerdo mal, o el mes de junio, lo que se destinó a los pagos de intereses de la deuda equivale a 4 veces lo que se destinó a todo el sistema previsional de la Argentina, es decir, a 7 millones de jubiladas y jubilados que laburaron toda su vida. Entonces, un puñado de especuladores se llevó 4 veces más. O sea, hay que hacer una reasignación de los objetivos de las finanzas, eso es lo que decís. Eso no va más, claro. O sea, partimos de algo que es muy importante, que es el tema de la deuda, ¿no? Es decir, nosotros decimos desconocimiento soberano de la deuda. ¿Qué significa eso? Significa que, amparados inclusive, nosotros somos socialistas, pero tomamos el derecho internacional, ha acuñado un término que da cuenta de los tipos de endeudamientos a los que se somete a la Argentina permanentemente, que son las deudas odiosas. ¿Qué significa esto? Son deudas donde el que te presta la plata sabe que vos no la vas a poder devolver. Entonces, a partir de ahí inicia todo un ciclo de sometimiento y de saqueo constante y de condicionamientos. Entonces yo te digo, bueno, a ver, yo te voy a renegociar esto, lo otro, pero vos haces esta reforma estructural. Permití, por ejemplo, que sin ningún tipo de impuestos yo pueda saquear los bienes comunes naturales con empresas mineras, con lo que es vaca muerta, o sea, o te piden, como ahora se está planteando la posibilidad de bases militares norteamericanas, ¿no? Entonces, vos entregás totalmente la soberanía. Y esos recursos se van en esos especuladores que se la fugan por distintas maneras, ¿no? Hay distintas formas, también tiene que ver con el comercio exterior, que muchas veces sobrefacturan o subfacturan, ¿no? Exportadores, importadores, y de esa manera también. Y te controlan las divisas, ¿no? Si le bajas las retenciones, te liquidan, si no, no. Entonces, bueno, eso no puede ser, ¿no? Fíjate que también en 3 días, con esa especie de hot sale que le dio Milei a las cerealeras, que no es que vos decís, mirá, están muy necesitadas las cerealeras. Pequeños productores se quejaron, dijeron, bueno, pero esto... estaban recalientes. Claro, pero a ver, no es que las cerealeras están en una crisis, son los que más ganan en la Argentina. No estamos hablando de gente que está ahí, compararlo con situaciones límite, como la que tiene una jubilada o un jubilado, es increíble. Entonces, a ellos se les permitió liquidar sin pagar un peso de retenciones, resignando recursos que podrían haber ido inmediatamente a la emergencia en discapacidad. O sea, simultáneamente que el gobierno decía, no tengo plata para la emergencia en discapacidad, que de verdad es una emergencia, es grave la situación, es dramática,
paralelamente dice, bueno, puedo resignar estos recursos porque necesito esos dólares ¿para qué? Para sostener hasta las elecciones. Después viene la devaluación. Digo, esto es hasta las elecciones, sostengo este precio del dólar para evitar que, si querés, el único elemento, la única cuestión que el gobierno puede hoy decir es bajé la inflación. Ahora, eso fue a costa de una economía que se vino a pique, ¿no? O sea, no hay consumo, los pequeños comerciantes están arruinados, el salario, a diferencia de lo que dijo Milei, no subieron, sino que cayeron. Inclusive el del sector privado, los últimos 5 o 6 meses vienen cayendo en forma consecutiva, ni hablar de los trabajadores estatales en los distintos niveles, tanto nacional, provincial, municipal, claro, o si no, los trabajadores no registrados. Bueno, entonces, te quiero decir... Y ahí te quiero consultar también porque uno de los temas que hablan, y acá, mira, saco de hecho a los grandes empresarios que obviamente siempre van a tener una mirada diferente. Escucho a mucho empresario pyme, digo, más chico, que también, digo, es una parte muy importante de la Argentina, las pymes, porque generan mucho empleo, ¿no? Que también piden mucho esto de la reforma laboral. Y ahí te pregunto, ¿no? ¿Qué debiera tener esta famosa reforma laboral? Se habla mucho de este concepto de la industria del juicio y que por eso no se puede contratar nueva gente, porque un pyme tiene miedo de contratar a alguien, porque si le hacen un juicio tiene que cerrar la pyme, etc. Hay como todo un universo ahí que entraña muchas cosas y quiero saber qué pensás y sobre todo también qué se propone, ¿no? Desde ese lado. No, yo creo que cuando se plantea esto es, gracias, es un planteo totalmente contrario a lo que se dice. ¿Desde qué punto de vista? A ver, si vos hablás de la industria del juicio para referirte a que el trabajador o la trabajadora puede defenderse ante la no registración, el trabajo no registrado que es muy extendido en la Argentina, bueno, eso evidentemente no se puede resolver con menos derecho, menos protección para el trabajador o la trabajadora, al revés. Y te digo, la ley Bases planteaba eso, y el discurso permanente es, con esto se va a generar más empleo, y registrado, lo cual es falso, totalmente falso. O sea, está demostrado, inclusive todas las estadísticas en todos los países demuestran que mientras más protección tiene la trabajadora, el trabajador, más trabajo registrado hay, o menos trabajo no registrado. Es decir, si vos le sacás las multas, ¿cuál es el incentivo, digamos, para un empresario para registrar al trabajador, a la trabajadora, si no tiene ningún castigo? ¿No? Al revés. O sea, lo que están diciendo es, quiero libertad para hacer esto. Yo creo que una respuesta para la pequeña empresa familiar, digámoslo así, y esto uno lo habla permanentemente, o para el pequeño comercio, es que suban los salarios. Es decir, hoy lo que está afectando es la caída brutal del consumo y la apertura indiscriminada de importaciones. Entonces, vos deberías planificar la economía pensando en las necesidades sociales. El salario es el punto número 1, o sea, cuando los trabajadores de la UTA, no te digo la conducción, al contrario, en contraposición a esa conducción, muchos choferes de distintas líneas salieron y dijeron, el salario mínimo debe ser de 1.800.000 pesos, 2 millones de pesos. Lo mismo dijeron los trabajadores del Garraham, los metalúrgicos de San Nicolás, de Villa Constitución, de Campana también, ¿no? De siderúrgicos, se rebelaron, plantearon salario mínimo de 1.800.000, 2 millones de pesos para empezar a charlar. Digo, después vos tenés las categorías, tenés la antigüedad, pero como mínimo, como básico, y los choferes decían, trabajamos 9 horas y después tenemos que trabajar en Uber. Porque no nos alcanza, no puede ser. No, hay un tema con el salario que evidentemente no alcanza y el multiempleo también pasa a ser una realidad. Exacto. Y vos vas muy generalizada de muchos argentinos. Y vos vas a cualquier centro comercial, en cualquier localidad de la provincia de Buenos Aires, también en el interior del país, obviamente, ¿no? Y el panorama es desolador, ¿no es cierto? Entonces, el que todavía no tuvo que bajar la persiana y demás, dice, estoy tratando de aguantar a ver si esto cambia, si esto mejora, si hay alguna señal, ¿no? Porque inclusive pensando en el que le dio algún crédito a Milei en algún momento, que dice, bueno, a ver, apuesto, le doy otra chance. Dice, pero bueno, pero está pensando hoy, dice, pero ¿cuál es la pista que me está dando de que esto va a ser diferente? Ninguna. De que va a mejorar, ninguna. ¿No? Entonces, porque
mucha gente creyó, para mí equivocadamente, obvio, en esto de, bueno, el ajuste, nos bancamos el ajuste un tiempo y después todo va a estar bien. No, o sea, no es eso. O a veces te dicen, los de arriba tienen que ganar mucho para que derrame. Bueno, nunca llega el derrame. Entonces me parece que ahí el tema de lo que vos me preguntabas pasa en primer lugar para mí por el salario, que es lo que permitiría reactivar la economía y la creación de puestos de trabajo. Que si vos reducís la jornada, insisto, en esas 12.000 grandes empresas de la Argentina, generás 1 millón de puestos de trabajo con ese salario, y bueno, habría un crecimiento enorme, ¿no?, del consumo. Vos me vas a decir, bueno, a ver, hay un montón de problemas, la productividad del trabajo en la Argentina, o sea, ¿por qué el problema del dólar, que los insumos de la industria? Bueno, por eso te digo, tenés que desconocer la deuda y que esos recursos sean para las necesidades que tiene el país, las necesidades sociales. Monopolio estatal del comercio exterior, controlado por los propios trabajadores, evitamos que esa gente haga lo que quiera con las divisas, que es un bien muy necesario para desarrollar la industria. Por otro lado, el tema de los bancos, porque son el vehículo de la fuga de capitales y además, convengamos que en el 2001, y es el temor de mucha gente, se quedaron con la plata de los pequeños ahorristas. Bueno, protejamos a esos pequeños ahorristas. Si vos nacionalizás el sistema bancario controlado por trabajadoras y trabajadores que digan, a ver, no, acá hay fuga de capitales. No, pero acá estas cuentas, y está conectado con el tema narco, ojo, ¿no? Porque el blanqueo, que se votó, y en el Senado lo votaron todas las fuerzas políticas, permite que los narcos blanqueen indiscriminadamente, ¿no? Ahora, puede haber un punto en el medio, yo siempre trato como periodista, ¿viste? Trato de escuchar a todo el espectro, desde este extremo hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Puede haber un punto en el medio en toda esta historia, digo, entre este empresario que dice, no, ninguna ley, no hay que registrar absolutamente a nadie, que claramente no puede ocurrir eso. Porque después te pasa también que, digo, hoy se quejan todo de la moratoria. ¿Por qué se quejan de la moratoria? Porque un montón de gente laburó y nunca le hicieron los aportes, digo, no es porque la gente es vaga. Exacto. Entonces, digo, se necesitan evidentemente esos controles. Puede haber un punto medio entre eso y, reitero, el otro día me contaba esto un pyme, que tenía alguien que había laburado un mes, que, no sé, le hizo un juicio, realmente no sé cuál es la situación, no sé bien qué pasó, pero que le terminó complicando mal el negocio, ¿no? Puede haber un punto en el medio que termine como, no sé si contentando a todos los sectores, porque las leyes laborales son importantes y no hay que claudicar en eso, pero que, no sé, algo que termine generando el empleo que hoy muchos empresarios dicen, no generamos el empleo por esto. Digo, ¿se puede debatir algo, arribar a un consenso entre todos o es difícil? Lo que pasa es que yo creo que hay una parte importante que está vinculado a esta legislación de protección de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, tampoco se va a cumplir si las trabajadoras y los trabajadores no están organizados y no llevan adelante, digamos, una pelea concreta cotidianamente, ¿no? Y nosotros somos socialistas, o sea, peleamos por otro sistema social. Entonces, es difícil pensar en conciliar esos intereses. Ahora, yo te insisto con algo que para muchos de esos pequeños, digamos, empresarios familiares y demás, yo creo que evidentemente si hubiese un salario que corresponda, bueno, podrían tener, ellos mismos podrían pagarle a sus trabajadores o tendrían menos problema para pagar el salario que corresponde también, ¿no? Porque a veces te dicen, no puedo pagar o esto y el otro. Bueno, y entonces van a la cuestión del trabajo no registrado, a la superexplotación de muchos de esos trabajadores. Bueno, mirá. Hay un contexto de que se necesita que la economía en general no se reactive. Pero la economía no se va a reactivar de la mano de los grandes capitalistas, de los grandes empresarios y los banqueros y especuladores de la Argentina, digo, o internacionales, ¿no? Porque inclusive la cúpula empresaria argentina está totalmente extranjerizada, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos un plan que permita esa reactivación, pero que esté conducido por las propias trabajadoras, los trabajadores, por los profesionales, los técnicos, las científicos que estén puestos en función de esa necesidad. Planes de obras públicas, de infraestructura que se podrían hacer. Vos decís, bueno, ¿cómo motorizamos la economía? Construyamos las viviendas que hoy son necesarias en Argentina, que se necesitan de cero construir 1.300.000 viviendas. Pongamos en marcha ese plan. Ahora, si vos lo que haces es promover
la especulación inmobiliaria, bueno, vas a tener casas vacías y gente sin casa. Entonces, vamos nuevamente a esta irracionalidad que te genera este sistema social, donde unos pocos cada vez tienen más y más y más, y una mayoría se encuentra en una situación de pobreza o de precarización de la vida. Creo que eso, es decir, la tecnología se pone, el desarrollo de la tecnología, lo que se busca es que sea para explotar y exprimir más al trabajador, a la trabajadora, no para decir, bueno, de esta manera alivianamos la carga del trabajo. Una vez un compañero en una reunión dice, mirá, Nico, yo estaba realmente con mucha expectativa, porque me dijeron, vamos a tener una máquina nueva, yo trabajaba con una máquina vieja, me dolía el cuerpo, esto. Bueno, es una máquina nueva, sí, era buenísima, pero buenísima para cómo exprimirme más a mí. O sea que yo, en vez de estar mejor, estaba cada vez peor porque los ritmos eran insostenibles y con menos personal. Entonces, bueno, hay que invertir esa forma, digamos, de encarar la cuestión, ¿no? Sé que hay 55, ¿no? Te tenés que ir, nos queda poco tiempo y quiero aprovechar para llevarte al tema provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo la elección? Bueno, lo tiro ahora, Topi, tenemos una noticia de último momento. Acaba de confirmar la Fiscalía que finalmente encabeza la boleta de La Libertad Avanza Karen Reijard y no Santilli. Lo terminó decidiendo la Fiscalía. ¿Qué ves de todo esto? Digo, lo que pasó con José Luis Espert, lo que está atravesando La Libertad Avanza y puntualmente qué propones vos para la provincia. No, bueno, lo que pasó concretamente ahora es algo que yo fui el que se lo dije a Espert en el 2021 en un debate televisivo. Me acuerdo, sí. ¿No? Yo le dije, vos tenés que explicar por qué te financian los narcos tus campañas. Él en ese momento se hizo el distraído, dijo de qué narco hablás, de qué hablás y no sé qué, quién es. Bueno, como vimos ahora, ¿no? Que trataba de cubrirse permanentemente, puede decir una cosa, cambiaba a los 5 minutos, y creo que... Sí, pasó de largo en aquel momento. Sí, pero ahora fíjate que Bullrich se mostró muy preocupada, el primer mensaje, después dijo, no, me pareció buena la respuesta, pero ¿por qué no se preocupó antes? Si esto se sabía desde el 2021. Desde el 2021 se sabía esto, ¿no? Entonces, ahora la que supuestamente se hace la banderada de la lucha contra el narco, se le pasó que su principal candidato es narco. O sea, ¿cómo va a combatir el narco Bullrich si se le pasa que esto desde hace 4 años se le pasó que su principal candidato en la provincia de Buenos Aires fue financiado por el narco? Estaba vinculado a un narco que tiene pedido de extradición en Estados Unidos y que recién ahora la Corte Suprema se está pronunciando. Sobre el tema de la reimpresión de la boleta, digo, esto no debería hacerse, digamos, porque cuesta mucha plata, ¿no? O sea, es un mes de emergencia para el Garraham, sería dinero que podría ir a los jubilados, a las jubiladas, tanto que dicen del equilibrio fiscal que hay que cuidar, y sin embargo acá, por una cuestión de conveniencia política de un espacio, que donde se dio esta situación, no es por ni siquiera una cuestión de decir, bueno, fuerza mayor, no, es la conveniencia política, y ya están vencidos los plazos de oficialización. Yo mañana voy a participar en esa audiencia que se va a hacer en el Juzgado Federal de la Provincia de Buenos Aires. Ah, claro, mañana es la audiencia, van los apoderados, ¿no? De los partidos. Así es, van los apoderados. También en mi caso voy a ir para manifestar nuestra postura de que de ninguna manera vamos a permitir que se plantee este gasto. ¿Crees que los demás partidos se van a sumar a eso? O sea, ¿va a haber ahí unidad con el resto de los partidos políticos para pedir que no se reimpriman? ¿O crees que va a ser solo de la izquierda? No, yo creo que hay varias fuerzas políticas que van a plantear esto, pero además porque es lo que ha sucedido en otras elecciones con otro tipo de boleta. Una cosa es que el candidato renuncie y la justicia electoral le acepta la renuncia, ¿no? Le acepta la renuncia, obviamente. Sí. Otra cosa es que la boleta que ya está oficializada se modifique, ¿no? Inclusive acá no es una boleta por partido, entonces si te dieran los tiempos, porque también hay un problema de plazos que pone en riesgo todo el proceso electoral. Eso es lo que está diciendo la propia justicia electoral, y uno que más o menos conoce sabe que los tiempos ya están. O sea, bueno, si fuese la boleta partidaria anterior, vos decís, bueno, tal partido plantea esta cuestión excepcional, pero ya vencieron todos los plazos, ¿no? Y en el caso de la boleta única es impensable. Nosotros, bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos muchas propuestas, muchas son las que estuvimos charlando recién, ¿no es cierto? O sea, en el caso de la vivienda, tiene que ver también con la cuestión de la urbanización de muchos barrios populares, y me parece que hay muchos temas
que nosotros venimos planteando, en los que venimos insistiendo, muchas propuestas que son claves, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires, porque, digamos, el tema jubilatorio, el tema de emergencia en discapacidad, el tema del empleo, el tema vivienda, que estuvimos conversando, son, si querés, muchos temas que van surgiendo permanentemente, ¿no? En las recorridas, en la conversación, más allá de las encuestas de opinión pública y lo que uno, digamos, con sus afectos o con sus conocidos, amigas, amigos, permanentemente conversás y, no sé, cualquier docente, por ejemplo, cualquier médico, enfermero, la situación de la salud pública, de la educación. Mañana los docentes de la provincia de Buenos Aires van al paro, convocado por el sector de multicolor, de la conducción de Suteba Tigre, contra la propia conducción de Baradel, para reclamar por los salarios y las paritarias de hambre que paga Kicillof en la provincia. Así que bueno, tiene varios problemas en la provincia de Kicillof con eso y con IOMA, que está muy mal IOMA. A los discapacitados y a los proveedores de discapacitados paga la mitad de lo que paga Nación, que ya es poco lo que paga Nación. La provincia paga la mitad, ahí hay muchísimo. Bueno, nosotros, por ejemplo, estuvimos hace poco con nuestra compañera diputada de la provincia, Laura Cano, se avanzó en una media sanción en la ley de acompañamiento terapéutico, que también le da reconocimiento a la tarea de los acompañantes, de las acompañantes terapéuticas, que es una situación dificilísima. Está el tema de los becarios de salud, que están cobrando una miseria y que no pasaron a planta permanente desde la pandemia. Son 20.000 trabajadoras y trabajadores del sector de la salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces, uno escucha muchos discursos, pero después, en las políticas que se aplican, bueno, no es lo que se corresponde, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés fe en la boleta única? Hay algunos asustados con la boleta única. Y es un sistema nuevo, ¿no? Sí. Que entiendo que lleva su tiempo para mucha gente que no está familiarizada, sí, ¿no? Porque vos estás acostumbrado a votar de una manera y ahora tenés que ver la boleta. Digamos, me parece que eso nosotros estamos tratando también de comentarle a toda la gente cómo es el sistema de votación. Si se llega a una explicación masiva y demás, creo que no debería haber mayor problema, ¿no? Gracias por haber venido. No, Nicolás por favor, del Caño, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el FIT, quien pasaba por aquí. Nosotros hasta aquí llegamos. Gracias por haberse sumado como siempre. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, 3 de la tarde, en otro día normal en la Argentina. Chau.